Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su materia de investigación cuantitativa y cualitativa. Estoy a cargo nuevamente. Soy la licenciada Yanely Naomi Cruz Gutiérrez. Ya les he impartido algunas otras asignaturas y en esta ocasión me toca compartirles esta información con relación a la investigación. Vamos a dar inicio primero con la introducción a la investigación cuantitativa. Ujú. Ya saben que eh, para cualquiera de las materias que nosotros revisamos, necesitamos empezar con los antecedentes históricos, ¿sí? Paso a paso vamos avanzando y vamos revisando la información, ¿ok? Bueno, pues en esto no es la excepción. Vamos a iniciar, repito, con los antecedentes. La investigación cuantitativa surge de la búsqueda del conocimiento científico, caracterizándose por conocer la realidad de los diferentes fenómenos sociales que pueden conocerse a través de la mente humana. Los datos son productos de las mediciones realizadas a las variables observadas del objeto de estudio y su propósito es explicar y predecir. ¿Ok? En este orden de ideas, conocer la realidad se fundamenta por las características del objeto de estudio social, en donde el investigador, según su intencionalidad y tradición del estudio, puede asumir una posición exploratoria cuando no hay o existen pocos referentes investigativos. Ujú. Em, Bueno, también la descriptiva, cuando a través de la estadística se caracteriza extremadamente el objeto de estudio y correlacionar aquellas que relacionan las variables. Los datos se cuantifican para ser contrastados por la hipótesis, resultado de los experimentos, las encuestas con preguntas cerradas e ítems estandarizados que permiten medir las variables indicando nivel de contrastación con la hipótesis, permitiendo así, a través de un diseño de investigación acorde a este, aportar evidencias explicativas al fenómeno o hecho social estudiado, permitiendo predecir los sucesos del objeto de estudio. ¿Ok? La investigación cuantitativa aplicada al campo social asume una concepción de la realidad constante y adaptable en el tiempo. Por otra parte, contribuye a establecer una posición objetiva del investigador, demostrando relaciones causa-efectos entre variables, orientando su actividad desde lo particular a lo general, en torno al planteamiento del problema y la hipótesis formulada, para prever su correspondencia existente entre la teoría y la experiencia establecida a través de planteamientos de leyes sociales. ¿Sí? Mm. El desarrollo de la ciencia ha sido fundamental para la investigación cuantitativa. En sus inicios, nacen separadamente de la tecnología y las técnicas. Su interés inicial era explicar los fenómenos naturales y distantes de los problemas sociales anteriores del siglo XVIII. Pero es después de este momento histórico donde se inician estudios particulares hacia el hombre, surgiendo la sociología, la antropología, la psicología y la economía. Actualmente, la ciencia y la tecnología se fusionan e incluso surgen nuevas formas de generar conocimientos como es la tecnociencia, evidenciándose en los estudios de la nanotecnia, biotecnología y farmacotecnología, entre otras. De ahí la importancia que los profesionales se enfrenten a los problemas sociales con un enfoque cuantitativo, generando valor a su ocupación al elevar el bienestar de las personas en la sociedad. Recuerden que en alguna clase también habíamos empezado o les hablé acerca de este tipo de investigaciones. Ajá. Les hice en ese momento referencia a qué significaba un método cuantitativo y un método cualitativo. Ujú. En este caso estamos revisando ahorita primero estos antecedentes, pero para que ustedes sepan.
a qué nos referimos también, es que les hago la referencia de las clases anteriores. Ujú. Bueno, vamos a dar continuidad con el paradigma empirista, ajá, los antecedentes. El empirismo es una postura del conocimiento y su origen etimológico proviene del griego prefijo en, que significa antes, la palabra peirán, que es tratar, y el sufijo ismo, referente a doctrina o actividad. De ahí su concepción de acoger la experiencia como base de todo saber científico. El empirismo se caracterizó por dos principios. El primero, referente a negar la existencia de una verdad absoluta. Y el segundo, que toda verdad debe ser sometida a la experiencia, validada por los datos que se generan por las medidas realizadas al objeto de estudio. Ujú. Esta teoría de conocimiento fue promovida principalmente, entre otros, por tres representantes, ajá, que son importantes. Aquí están John Locke, David Hume y George Berkeley. Ujú. John Locke, aquí está la época, 1632 a 1704. Su postulado es: nada puede ser entendido sin la experiencia. El proceso que él nos aporta es ideas simples originadas por las sensaciones, ideas simples de reflexión generadas por la percepción, pensamiento y voluntad, ideas compuestas y el pensamiento. Por su parte, David Hume, el postulado: el conocimiento humano es la relación entre las ideas y los hechos. El proceso es impresiones, conjunto de percepciones, eso es, y las ideas, las elaboradas por las percepciones. Ajá. Y George Berkeley, él nos dice que las cosas existen independientemente a las percepciones. Representaciones mentales es lo que podemos aceptar como ciertos. Mentes finitas, Dios, garante de la existencia no conocida por el hombre. Ujú. Son los tres representantes más importantes y sus postulados y el proceso que nos aporta. Ujú. Bueno, la naturaleza humana se ha caracterizado por discrepar, y esta disertación ha contribuido al desarrollo de la ciencia, la tecnología y la sociedad. Los empiristas se caracterizan por un método basado en la experiencia y la lógica empírica. Se aplica solamente a lo fáctico, es decir, a los eventos que suceden, y seguidamente hacen la contratación de alguna hipótesis a través de la percepción con el propósito de establecer errores y rectificarla, donde el tamaño de la muestra es importante para establecer la generalización de los resultados que se desean demostrar, usando técnicas como la observación y la medición. En este último, la estadística genera una explicación objetiva del objeto de estudio. Los empiristas, desde el contexto histórico-cultural de la época que surge entre el siglo XV y siglo XVIII, no tenían referentes teóricos, por lo que debían construirlos a través de la experiencia, posición epistemológica válida para ese momento. A su vez, los empiristas contribuyen al desarrollo de teorías como el cálculo infinitesimal, perdón, ujú, por Leibniz y Newton. Este último planteó las leyes de la dinámica de la física clásica y también la geometría analítica de René Descartes, aporte que entraron en choque sobre dos concepciones del surgimiento del conocimiento, que son el empirismo y racionalismo. El primero, fundamentado en la experiencia, y el segundo sobre la razón, que en sus inicios las ideas que tenían eran inconciliables, pero a la postre fundamentales para el desarrollo del futuro científico. Ujú. El empirismo aporta el método empírico analítico, que estudia las partes del objeto desde la experiencia, dando origen a método experimental más complejo con respecto al anterior.
por cuanto interviene el objeto de estudio de las siguientes formas: aislando el objeto, reproduciendo el objeto, modificando las condiciones. El método experimental requiere preparar las condiciones en que se realizan sus procedimientos para hallar resultados comunes que permitan generalizar los resultados. Por último, el empirismo contribuye al desarrollo del método hipotético deductivo. Parte de la observación de un fenómeno u objeto de estudio, formulando una hipótesis para explicarlo a través de deducciones confrontadas en la experiencia, para verificar el grado de concordancia entre la observación y experimentación con las deducciones realizadas. ¿Sí? En conclusión, los empiristas sembraron las bases de la investigación cuantitativa, ya que estructuraron métodos bajo una lógica de la experiencia sustentada en la observación y cuantificación, donde los datos, producto del análisis del objeto de estudio, permiten generalizar postulados que podían ser controvertidos. De este modo epistemológico surge el positivismo, que traslada el método de las ciencias fácticas a la investigación social. ¿Sí? Esto es con relación a el empirismo. Vamos a pasar ahora al paradigma positivista. Ujú. El positivismo surge en medio del desprendimiento de las posiciones teológicas de la ciencia, una cultura teórica y una influencia de la sociedad industrial durante el siglo XVIII y XX, que orienta las ciencias hacia el ciclo productivo y de consumo, que sustenta el modelo económico capitalista. La concepción de la realidad relacionada a la explicación de los problemas sociales permite el surgimiento del estudio del ser humano desde un análisis de los hechos verificados por la experiencia. Esto, bueno, caracterizada por ser antimetafísica y con una preocupación por la exactitud de los resultados científicos. ¿Ven? O sea, desde aquí nos está hablando de algo muy, muy exacto, ajá, medible y observable, cuantificable. Ujú. Y bueno, pues vamos a ver quiénes son los principales representantes del positivismo. Ajá. Tenemos a Saint-Simon, Augusto Comte y John Stuart Mill. Aquí está su época correspondiente y de igual manera vamos a revisar el postulado y su proceso. El de Simon, ujú, estudio científico de la sociedad política y moral. El proceso, reorganizar la sociedad en torno a la ciencia y a la industrialización. Augusto Comte, todas las ciencias forman una jerarquía y se ordenaban así. La base, la matemática, seguidamente por la física, química, biología y por último, las ciencias sociales. Los problemas de la sociedad pueden ser analizados desde la ciencia positiva, que asume la observación empírica para explicar y descubrir leyes universales para el beneficio de la humanidad. Eso es lo que nos aporta Augusto Comte. Y por último, John Stuart Mill define la casualidad como un proceso empírico falsable que llamó inducción por enumeración. El proceso es que la planeación social y política debe realizarse desde el método científico y no de las costumbres. El método es la inducción basado en el principio de uniformidad de la naturaleza. Esos son los tres principales representantes, sus postulados y el proceso que utilizaron precisamente, ¿no? El positivismo gestó una nueva concepción de ciencia en donde se asocian elementos como la política, la cultura y la sociedad, entendidas como esquemas que interactúan sistemáticamente en beneficio de la humanidad, sustentada por un proceso de conceptualización basado en tres etapas. La primera, la causalidad, ujú, en donde se relaciona la causa con sus efectos en un hecho social para explicarlas. La segunda hace relación a la esencia y origen de las causas verdades para tener un conocimiento imperceptible de la realidad. Por último, está la categoría de ciencia, considerada como un programa
manifestada en las leyes del progreso del hombre con respecto al control, uso y transformación de los recursos naturales, ¿sí? Lo anterior se basa en la relación sujeto y objeto de conocimiento, donde el primero tiene control total sobre el segundo a través del método, válido para todos los campos de la experiencia, en el cual el análisis social fragmenta las partes y éstas pueden ser estudiadas por separado para generar leyes permanentes e independientes del tiempo, explicando las causas que los origina y por último, afirma que la investigación se desarrolla libre de valores morales por la naturaleza objetiva del científico positivista. Ujú. La separación de los valores morales de las investigaciones científicas ha generado hoy los problemas ambientales, la desigualdad social y, ante todo, una profunda contradicción ética en campos como la genética y la ingeniería de tejidos, entre otros, con el propósito de preservar la vida humana y demás especies que viven en el planeta Tierra. Ujú. El enfoque cuantitativo de la investigación positivista permite que se parta de teorías seleccionadas por el investigador mediante el método hipotético deductivo para ser practicadas en laboratorios, ajustándolas a la muestra estadística, metodología que puede ser utilizada para las ciencias naturales como en las sociales. Ujú. En conclusión, el positivismo y su método experimental rechaza conceptos universales y a priori, porque solamente es válida la confrontación de las teorías con la experiencia mediante el método científico. El capitalismo se fundamenta en esta forma epistemológica del conocimiento e involucra las ciencias para contribuir al desarrollo tecnológico e incrementar utilidades en la presentación de sus bienes y servicios en la sociedad. A su vez, su postura dio origen a un enfoque denominado funcionalista, que aportará herramientas metodológicas a la psicología, por supuesto, lingüística y a las comunicaciones. Ajá, vamos a revisar entonces de qué se trata este paradigma, ¿no? Por supuesto. El paradigma funcionalista se trata de lo siguiente. El funcionalismo aparece a mediados de la década de los 30 del siglo XX. Surge en medio de una sociedad utilitarista basada en el consumo acorde a la lógica del capitalismo. Este es liderado por Emil Durkheim, ajá, Talcott Parsons y Heber Spencer, quienes se fundamentaron en la metodología empirista basada en el trabajo de campo y centrado en la comunicación de masas. Ujú. El principal objeto de estudio, bueno, este fuera su principal objeto de estudio, la comunicación de las masas. Ujú, con el propósito de lograr establecer las necesidades biológicas y culturales de la sociedad para su satisfacción a través de la naciente industria cultural, ¿no? Actualmente se consideran aportes del funcionalismo la influencia sobre el sistema educativo, administrativo, económico y derecho, en donde se ha aplicado su principal postulado, que es el cumplimiento de una función, sin tener en cuenta la historia, que estudia la sociedad según su realidad e intenta establecer sus relaciones para un adecuado funcionamiento medible cuantitativamente. Ujú, acuérdense, cuantitativo es número, por decirlo, para que lo asocien como más sencillo, ¿no? Y bueno, se encuentran posturas diferentes como la de Malinowski, quien considera que las costumbres son objetos culturales esenciales para desarrollar una actividad al interior de la sociedad. Merton propone un funcionalismo relativo. Afirmaba que no todos los elementos sociales o culturales están para realizar funciones esenciales indispensables para su permanencia. Por otra parte, está la posición estructuralista de Parsons, ujú, quien se fundamenta en la idea de estructura social,
Esta, bueno, construida por grupos de naturaleza diferente, representando las partes en todo como método global para establecer las funciones de las personas, grupos e instituciones para mantener y perpetuar la configuración social establecida. La manera de entender la sociedad partía de aquellos conceptos que la beneficiaban. Por consiguiente, surge la teoría general de sistemas. Su pretensión era proponer teorías que puedan ser aplicadas empíricamente y medidas cuantitativamente para evaluar su éxito. En conclusión, el funcionalismo surge como respuesta al sistema capitalista en torno a incrementar el consumo a través de la comunicación y a su vez prolongar en la sociedad estas reacciones desde las funciones individuales, grupales e institucionales que garanticen globalmente la producción de bienes y servicios que satisfagan biológica y culturalmente a la sociedad. Viene también el realismo crítico, ¿sí? Aquí, bueno, manifiesta que si bien la realidad existe, esta es independiente del sujeto que investiga, que no se puede conocer en forma total, lo cual genera un problema de certeza en esta concepción del conocimiento bueno, perdón, sus representantes son Popper, Piaget y Bunge. El método del conocimiento que se plantea establece dos momentos, la percepción y la intelección. La primera se construye desde las sensaciones externas y las percepciones internas. Para su conceptualización, se debe separar lo concreto y lo material. En búsqueda de la esencia que establezca que es que el objeto y otro no, y no otro, perdón, arribando a un nivel del ser abstracto que permite generalizar el producto de la razón y seguido del juicio, donde se afirma o niega una generalización, lo que permite operar el pensamiento humano. La construcción del conocimiento humano hace que los enfoques se dirijan hacia el empirismo o racionalismo, pero aunque su óptica de concebir la realidad sea diferente, su posibilidad de cuantificarlos es lo que permite a la ciencia social explicar desde modelos matemáticos la complejidad humana. Ese es el objetivo como tal. ¿Cuáles son las características, ¿no? de la investigación? Primero, ¿qué es la investigación? ¿Sí? Es un proceso continuo y organizado mediante el cual se pretende algún evento y se caracteriza por ser metódico, universal, sistemático, innovador, claro, conciso y preciso, comunicable y aplicable. Ajá. Con metódico queremos decir que tiene procedimientos propios, que organiza y que planifica. Ujú. Con universal queremos dar a entender los resultados que se obtienen, contribuyen con el desarrollo científico, por eso es universal. Sistemático. Las ideas, conocimientos e información obtenida se conectan lógicamente entre sí y coherentemente. Es innovador porque es un procedimiento dinámico que facilita el intercambio y la complementación. Claro, conciso y preciso. Ajá. Esto depende del tipo de investigación y se vale de la definición, creación de lenguajes propios, símbolos a los que se les da significado, la mediación y el registro. Ujú. Comunicable porque los resultados se expresan con informes o documentos y es aplicable porque son útiles y generan aportes. Ajá. Esas son las características de la investigación. Bueno, es que me seguí y ya olvidé decirles que habíamos como terminado con esa parte de antecedentes. Ah, ay, ok. Partiendo de los elementos anteriores que les acabo de mencionar, se puede decir que la investigación cuantitativa se basa primeramente en la relación sujeto-objeto. Con relación al conocimiento social, busca la explicación
y la predicción de una realidad vista desde una perspectiva externa y objetiva. Esta metodología considera que los actores sociales pueden ser observados y los resultados permiten actuar sobre ellos. Definitivamente, producto de las mediciones y las relaciones de las variables establecidas matemáticamente, que permiten establecer varias causas con relación a los hechos sociales para poder ser explicados. Ujú. El proceso metodológico de la investigación cuantitativa está determinado por la formulación de los objetivos para explicar desde la predicción el uso de técnicas y control y los acontecimientos sociales. De igual manera, con el problema que debe plantear las causas y funciones a observar bajo el método hipotético deductivo. Implica tener por el investigador dos referentes, ¿sí? Uno, el de las teorías existentes y dos, la realidad concreta a intervenir con el fin de justificar, fundamentar y respaldar las hipótesis, ¿ok? La investigación cualitativa implica recopilar y analizar datos numéricos para comprender conceptos, opiniones, o expectativas, así como datos sobre experiencias vividas, emociones o comportamientos con los significados que las personas les atribuyen. Por esta razón, los resultados se expresan en palabras. Ajá. Este tipo de investigación se basa en el juicio de los investigadores, por lo que se debe reflexionar cuidadosamente sobre sus elecciones y suposiciones. Se trata de una técnica que se emplea habitualmente en áreas como la antropología, la sociología, la educación o la historia, entre otras, ya que ésta les ayuda a obtener una mejor comprensión de conceptos complejos, interacciones sociales o fenómenos culturales. Asimismo, es útil para explorar cómo o por qué han ocurrido los hechos. Permite interpretarlos y contribuye a describir las acciones a realizar. ¿Ok? Mm, algunas de las herramientas que se emplean en la investigación cualitativa son las entrevistas, grupos focales y la observación, análisis de documentos y la historia. ¿De qué se trata cada una? En las entrevistas, como ya lo hemos visto también en algún momento, pueden ser sesiones en profundidad estructuradas, semiestructuradas o no estructuradas, con el investigador y un participante. Ujú. Los grupos focales es cuando hay varios participantes y debaten un tema en particular o un conjunto de preguntas. Los investigadores pueden ser facilitadores u observadores. La observación puede ser in situ, en contexto o un juego de roles. Ujú. En análisis de documentos, preguntas o informes, a eso se refiere, ¿no? Y la historia, bueno, pues los sujetos cuentan oralmente experiencias o recuerdos al investigador. La principal ventaja de la investigación cualitativa es que es un método de investigación flexible, ya que se puede ajustar para desarrollar nuevos conocimientos. Además, puede realizarse con pequeñas muestras de población. Sin embargo, al mismo tiempo, la investigación cualitativa es difícil de estandarizar y no permite el análisis estadístico ni la generalización a poblaciones más amplias que la que se ha estudiado. Ujú. Mediante el análisis matemático de los resultados inductivamente para ser interpretados. Ajá. Esto, bueno, nos permite observar que hay cinco etapas en un proceso de investigación cuantitativa. Es que sí, bueno, les estoy dando como en las características de ambas, ¿no? Posterior vamos a ir revisando a profundidad cada una. Lo primero que les mencioné hasta este punto de las muestras, pequeñas muestras de población, son las características de la investigación cualitativa y ahora vamos a ver las de la investigación cuantitativa, y para que no se confunda. Es que bueno, yo como ya lo elaboré, ya sé aquí cómo va, de pronto
se me pasa decirles en dónde está el cambio, ¿no? Disculpen. Bueno, les decía que mediante el análisis matemático, bueno, aquí están estas 5 etapas de un proceso de investigación cuantitativa. Ujú. Está la etapa conceptual, la etapa diseño teórico metodológico, etapa empírica, analítica y etapas de difusión. En la etapa conceptual vamos a encontrar referente a la formulación del problema, revisión bibliográfica, construcción del marco teórico y planteamiento de la hipótesis. En la etapa diseño teórico metodológico se trata de elegir el diseño de investigación, identificar la población, selección de métodos teóricos y empíricos, diseño, plan de muestreo, ajá, terminación y revisión, el plan de investigación, realización de estudios pilotos. En la etapa empírica hace relación a la recolección de la información y organización de los resultados. En la etapa analítica se hace el análisis de la información e interpreta los resultados. Y por último, tenemos las etapas de difusión, ¿no? Aquí se trata de elaborar el informe de los resultados empíricos y su aplicación. Ujú. Vamos a ver, como les mencionaba, las características y particulares de la investigación cuantitativa. Ujú. Las características establecidas por la literatura con relación a la investigación cuantitativa, ujú, Hernández, Barista y ellos son los de donde se saca la información. De hecho, bueno, antes de continuar, esta información también viene más completa porque en ocasiones me preguntan, ¿en dónde puedo revisar mayor información o qué bibliografía nos puede compartir? Para metodología de la investigación, desde mi punto de vista, y desde varios colegas también, el libro de Hernández Sampieri, de métodos de la investigación, viene perfectamente toda la información. Ujú. Por si en algún momento ustedes deciden ampliar su clase, ampliar su conocimiento, bueno, ahí lo pueden encontrar, ¿ok? Bueno, me regreso un poquito a las características que les mencionaba. Ujú. De acuerdo a estos autores, está primero buscar la verdad comprobable científicamente, basarse en la objetividad del investigador, descubrir leyes o principios generales y trabajar con datos. Ujú. Estas 4 características de la investigación cuantitativa se despliegan al establecer la confiabilidad de los instrumentos. Entendida esta, cuando se mide y se obtienen resultados iguales, a su vez generando validez y al contar con un patrón de comparación que permita ver simultáneamente las variables del objeto de estudio a través de experimentos formulados a través del diseño de investigación que permitirán proponer el plan para confrontar la hipótesis experimentalmente, ¿sí? Estas características, a ver si ya. Ajá. Estas características se asocian con las particularidades del proceso investigativo cuantitativo. Al referirse a la relación entre la teoría existente e hipótesis propuesta, generando en la actividad del investigador deducciones que se evidencian a través de la observación de las variables experimentablemente, con el fin de evidenciar su cumplimiento, denominado a esta particularidad operacionalización. Los resultados son sujetos de análisis, ¿no? Esta etapa llamada procesamiento permitirá interpretar los resultados a través de la inducción realizada durante la investigación. ¿Ok? Aquí les coloqué un cuadrito, ujú, que nos menciona las características de la investigación cuantitativa. Ajá. Bueno, pues aquí está la investigación cuantitativa, cuyas características son: mide fenómenos, utiliza estadísticas, emplea experimentación,
y es análisis causa-efecto. Ujú. Tiene un proceso secuencial, deductivo, aprobatorio, analiza la realidad y es objetiva. Y bueno, posee bondades como generaliza resultados, control sobre fenómenos, precisión, réplica y predicción. Ujú. Creo que este cuadro sinóptico está bastante claro, bastante digerible para poder tener más claro y más presente cuáles son las características principales de la investigación cuantitativa. Ujú. En este tipo de investigación, actualmente los modelos matemáticos se han perfeccionado para hallar relaciones complejas a nivel social que han sido significativos desde las ciencias de la educación, salud, psicología y sociología, entre otros, propiciando espacios interdisciplinarios, pero sin renunciar a la cuantificación de sus resultados. Ajá. Particularidad de esta metodología que valida o contradice las teorías desde el escenario empírico. Ya les mencioné de qué se trata el empirismo. Ujú. La investigación cuantitativa se adapta a las concepciones emergentes del conocimiento, como es el de explicar la realidad desde la complejidad del conocimiento a partir de tres elementos diferentes, pero integrados en un sistema. Ajá. ¿Cuáles son? La complejidad, organización y sistemas, conceptos derivados del funcionalismo, pero orientados bajo principios éticos, naturales y ambientales. Es decir, que se incluyen los valores del investigador en los procesos de innovación, descubrimiento e inventos, antes separados de la producción de nuevos conocimientos. La metodología de la investigación es parte del perfil profesional, porque eleva la competitividad, exige de personas críticas que desde problemáticas locales puedan deslumbrar soluciones producto de su cultura científica, que exige el dominio teórico y su relación con la práctica para medir su correspondencia y proponer soluciones que mejoren los bienes y servicios de la sociedad a través de la innovación medible positivamente en ellas. Ujú. Aquí ahora hay un cuadro que vamos a revisar, donde nos mencionan los elementos de un proceso o los elementos del proceso investigativo. Ujú. Los proyectos de investigación inician con fuentes, ujú, cuyas ideas para acercarse a la realidad. Ujú. Las fuentes son experiencias, materiales escritos, materiales audiovisuales, teorías y conversaciones. Ujú. Estas son las fuentes cuyas ideas para acercarse a la realidad que deben de ser ujú, objetiva en el enfoque cuantitativo, subjetiva en el enfoque cualitativo, ayudar a resolver problemas, aportar conocimiento, generar interrogantes, ser novedosas y alentadoras. Fíjense bien cómo ahí lo menciona con claridad. Ajá. En el enfoque cuantitativo es objetivo y en el cualitativo subjetivo. Ujú. Siempre se debe mantener presente esa, esa diferencia, ajá, para que lo tengan presente. Ujú. Un proceso investigativo tiene en cuenta los siguientes elementos, ¿no? Las fuentes, que es la experiencia del investigador, material escrito, eh, teorías, observación. Ujú. ¿Cómo surge la idea? Esta puede surgir por actividad laboral, sugerencias, lecturas, observaciones de investigaciones realizadas, etcétera, ¿no? Las ideas de investigación no siempre son nuevas. En algunas oportunidades pueden ser novedosas. Estas ideas de investigación permiten elaborar teorías y dar solución a problemas, así como generar expectativas en el investigador. Vaguedad de la idea, ¿no? También. Falta de mayor conocimiento, de análisis, precisión de lo que se desea investigar. ¿Ok?
Todo proceso de investigación requiere que el investigador se conteste las siguientes preguntas, ¿no? Primero, ¿qué desea investigar? Implica precisar lo que se entiende por investigación y visualizar sus fases o la forma como se concibe el proceso. La otra pregunta, ¿quiénes? ¿No? Son las personas que están involucradas en el proceso investigativo. Ajá. Cerca de tema o contenido que se abordará en la investigación. La otra es el por qué. Es la justificación o razón que motiva el estudio. ¿Para qué? Ujú. Comprende objetivos, propósitos y en general lo que se quiere lograr. El cómo. Ujú. Son los métodos, las técnicas, las tácticas y estrategias y procedimiento que va a utilizar. ¿Cuándo? Constituye la programación en cuanto a tiempo para cada actividad. El dónde se refiere al sitio donde se desarrolla la investigación. ¿Con qué? Son los recursos o materiales que se requieren y el cuánto, ¿no? Implica la elaboración del estudio de costos y la estimación del presupuesto. Ajá. Con estas preguntas básicas y claras, precisas, es con lo que el investigador necesita responder sí o sí para poder llevar a cabo todo su proyecto. Ajá. Es importantísimo ir delimitando todas estas interrogantes, ujú, porque si no, la verdad es que pierde objetividad y no, es incluso más difícil, ¿no? En algún momento alguien que me enseñó investigación me decía, eh, se trata de ser lo más objetiva posible, ujú, sin querer llegar a inventar el hilo negro, ¿no? Y creo que estas preguntas que son base nos ayudan precisamente para evitar eso, ¿no? Porque a veces, precisamente cuando queremos un tema de investigación, se nos ocurren tantas ideas, ajá, ya más adelante vamos a ver lo que se refiere a la muestra y todo eso, pero precisamente por eso se genera tanta duda acerca de una investigación, en cómo empiezo, qué hago. Bueno, pues con estas preguntas es la base de con lo que va a empezar a construir su proyecto. La elección del tema, ¿no? En el momento de seleccionar el tema de investigación, es necesario tener en cuenta los siguientes factores. Factores objetivos. Ujú. El tema seleccionado permite un diseño. Ajá, o sea, más bien, es de interés, presenta utilidad, presenta un nuevo enfoque. Ajá, esos son los factores objetivos. Y en los factores subjetivos, interés por el tema, capacidad para el desarrollo, tiempo, recursos necesarios y disponibilidad del recurso, por supuesto, también, ¿no? En la delimitación del tema, hay que determinar la viabilidad para su desarrollo, justificar la importancia del mismo, indicar las características de selección, factores de orden extremo, más bien externo, perdón, u objetivo, factores de orden interno o subjetivo, tipo de investigación, materiales y fuentes bibliográficas, el tiempo, pasado, presente, futuro. El tema se ubica en el momento en que un fenómeno sucedió, sucede o sucederá y la cuestión del espacio, ¿no? Indica la circunscripción en sí de la problemática a una población o muestra determinada. Estos dos factores deben ir unidos en toda la delimitación. A esto que les acabo yo de mencionar es más específico o más desarrollado en este sentido y para evitar lo que les mencionaba ahorita, ¿no? El estar buscando el hilo negro, ¿no? Mm, bueno, en las etapas de la investigación cuantitativa, ujú, está el planteamiento del problema de investigación, la determinación del diseño metodológico, la recolección de la información, ordenamiento, sistematización y análisis de la información, interpretación, explicación
y comprensión de los datos obtenidos. Ujú. La metodología en esta parte del investigador presenta de manera clara, precisa y concisa la forma como abordará su proceso investigativo, ¿no? Aquí le está otro cuadro que nos dice cómo es, ¿no? Los diseños de investigación cuyos propósitos es responder preguntas de investigación, cumplir objetivos de estudio y someter hipótesis a prueba. Esos son los objetivos de un diseño de investigación. Bueno, aquí lo coloqué con la palabra propósitos, pero es importante, ¿no? Porque si voy a hacer una investigación, tiene que responder a una pregunta, hay que cumplir un objetivo y someterle hipótesis a prueba. Creo que esto también ya lo habíamos revisado en algún momento. eh, Me parece que fue para la elaboración de un programa, algo así, si mal no recuerdo, pero bueno, en particular es esto, ¿no? A lo que tiene que responder un diseño o un proyecto de investigación. Ujú. Los objetivos de la investigación cuantitativa son los siguientes. Ujú, porque, bueno, que en este objetivo es analizar datos numéricos para describir, explicar y predecir fenómenos. En resumen, o más puntual, o los objetivos de la investigación cuantitativa son probar o confirmar teorías, hipótesis o suposiciones, entender relaciones de causa-efecto, hacer generalizaciones, comprender frecuencias, patrones, promedios y correlaciones, anticipar o prever fenómenos. ¿No? Esos son los objetivos muy puntuales de la investigación cuantitativa. ¿No? Para lograr estos objetivos, la investigación cuantitativa utiliza herramientas de análisis estadístico y matemático. Los resultados se expresan en números o en gráficos. Así es como se presentan los resultados. Algunos ejemplos que les puedo mencionar de investigación cuantitativa son las encuestas de opinión, experimentos de laboratorio, observación de eventos y análisis de informes financieros, ¿no? Son los ejemplos. La metodología cuantitativa está compuesta por el conjunto de métodos y técnicas que intentan aproximarse al conocimiento de la realidad social a través de la extensión, alcance y significado de los hechos analizados, a través de los propios sujetos o de sus representaciones sociales. ¿Ok? La investigación social cuantitativa está basada en el paradigma explicativo. Se centra en los aspectos observables susceptibles de cuantificación para describir o explicar los fenómenos sociales y utiliza la estadística para el análisis de los datos. Este paradigma utiliza preferentemente información cuantificable para describir o tratar de explicar los fenómenos que estudia, pero no permite profundizar en aquellos aspectos de la mente humana que se encuentran escondidos en el subconsciente colectivo. ¿Ok? Las técnicas cuantitativas permiten conocer la opinión de un número indeterminado de personas respecto a sus creencias, valores, hábitos, prioridades, preocupaciones, etcétera. Así, la finalidad de la investigación con técnicas cuantitativas, pues resulta múltiple o es múltiple. Ajá. Por ejemplo, la explicación del fenómeno investigado y de su magnitud a través del análisis de las variables de estudio y de su relación. ¿No? Generalización de los resultados obtenidos. Confirmación o refutación de la hipótesis de trabajo formuladas en el diseño de la investigación. Confirmación de las tendencias observadas con técnicas eh, cualitativas y la comparación entre estudios similares, ¿no? Por eso es que puede ser utilizar como técnicas múltiples. Ujú. Bueno.
Ya vimos el objetivo de la investigación, ¿no? Vamos a revisar ahora el método científico. Para empezar, ¿qué es el método científico? Es una metodología para obtener nuevos conocimientos de la ciencia y que consiste en la observación sistemática, medición, experimentación y la formulación, análisis y modificación de hipótesis. Las principales características de un método científico válido son la falsabilidad y la reproducibilidad y repetibilidad, ujú, de los resultados, corroborada por revisión por pares. Algunos tipos o técnicas, más bien, algunos tipos de técnicas o metodologías utilizadas son la deducción, la inducción, la abducción y la predicción, entre otras. Ujú. El método científico abarca las prácticas aceptadas por la comunidad científica como válidas a la hora de exponer y confirmar sus teorías. Las reglas y principios del método científico buscan minimizar la influencia de la subjetividad del científico en su trabajo, reforzando así la validez de los resultados y por ende del conocimiento obtenido. Ujú. No todas las ciencias tienen los mismos requisitos. La experimentación, por ejemplo, no es posible en ciencias como la física teórica. El requisito de reproducibilidad y repetibilidad, fundamental en muchas ciencias, no se aplica a otras, como las ciencias humanas y sociales, donde los fenómenos no solo se pueden repetir controlada, más bien, no solo no se pueden repetir, controlada y artificialmente, que es en lo que usualmente consiste un experimento, ¿verdad? Sino que son por su esencia irrepetibles. Ajá, por ejemplo, pues toda la historia, ¿no? Aunque pudiera ser un movimiento similar, no es el mismo, no se repite. Ujú. Asimismo, no existe un único modelo de método científico, ¿sí? El científico puede usar métodos definitorios, clasificatorios, estadísticos, empírico-analíticos, hipotético-deductivos, procedimientos de medición, entre otros. Ujú. Por esto, referirse al método científico es referirse a un conjunto de tácticas empleadas para construir conocimiento de forma válida. Estas tácticas pueden ser mejoradas o reemplazadas por otras en un futuro. Ujú. Cada ciencia y aún cada tipo de investigación concreta puede requerir un modelo propio del método científico, ¿sí? En las ciencias empíricas, no es posible la verificación, es decir, no existe el conocimiento perfecto o probado. Cada teoría científica permanece siempre abierta a ser refutada. En las ciencias formales, las deducciones o demostraciones matemáticas generan pruebas únicamente dentro del marco del sistema, definido por ciertos axiomas y ciertas reglas de interferencia, ¿sí? El método científico es un proceso que tiene como finalidad establecer relaciones entre hechos para enunciar leyes y teorías que expliquen y fundamenten el funcionamiento del mundo. O sea, es algo muy, muy sistemático en este sentido, ¿no? Galileo Galilei eh, fue uno de los pioneros en el uso del método científico experimental. Con los años, su aplicación ha tenido múltiples interpretaciones de muchísimos pensadores, entre los que se encuentran John Locke, Isaac Newton, David Hume, Immanuel Kant y Carl Hegel, ¿no? En discurso del método en 1637, René Descartes dispuso ciertas reglas para orientar la razón hasta ser iluminado con la verdad en la ciencia, ¿no? Bueno, las etapas precisamente.
Las etapas del método científico es neutral. Bueno, más bien el método científico es neutral al tema que he presentado. Pues bueno, puede ser dividido en un proceso de 14 etapas o pasos bien descritos que se conoce como método científico de 14 etapas o pasos. Ujú. Y bueno, pues son los siguientes, ¿no? Las etapas principales se pueden dividir en 11, ¿no? Y tres ingredientes de apoyo, por decirlo así, son 11 más 3 que nos suman 14. Ujú. Las etapas principales se agrupan en secciones o partes según los objetivos que deben alcanzarse en cada una de ellas. Aún así, aunque las etapas se listen en un orden típico, el método no está limitado a una orden determinada o fija. En realidad, permiten ser realizadas en distinto orden y de manera flexible. Es decir, en la práctica, al hacer uso de las etapas, habrá vueltas hacia atrás, saltos, comienzos falsos, ciclos, subproblemas y otras divergencias del seguimiento lineal presentando en función la complejidad del problema que se trate. ¿No? Los ingredientes de apoyo se añaden para ayudar a entender en qué consiste el método a las personas y para ayudar a enseñarlo a estudiantes y a otros. Presentar solo las etapas no permite ver todo el cuadro o tener visión general del sistema. El método científico es el método maestro de, pues, de todos los métodos, ¿no? Mm, ¿Cuáles son las principales? ¿No? Ok, si se las coloca aquí, sí, ya. Ok. En la sección uno, ¿no? La observación, la etapa por etapas, acuérdense que se los mencionó, que va a estar aquí por secciones. Ujú. Sección uno, sección 2, sección 3, 4, 5, 6. Ajá. Y cada sección corresponde una etapa. Ajá. En la sección uno, que es la observación, está la etapa de observación curiosa. Etapa 2, ¿existe algún problema? Etapa 3, objetivos y planificación. Etapa 4, búsqueda, exploración y recopilación de pruebas. Esa es la primera sección. En la sección 2, que es la inducción o deducción, encontramos ya la etapa 5, que es la generación creativa y alternativas lógicas. La etapa 6, que es la evaluación de pruebas. Una vez terminada esa etapa, nos pasamos a la sección 3. Hipótesis, se realiza la predicción de resultados de nuevas observaciones y se evita caer en la falacia de francotirador, ¿no? La etapa 7, realización de hipótesis, conjeturas y suposiciones. Sección 4, prueba de hipótesis por experimentación. Entra la etapa 8, que es la experimentación, prueba y cuestionamiento de la hipótesis o antítesis. Ujú. La sección 5, análisis y conclusiones. La etapa 9, realización de conclusiones. Etapa 10, prórroga o dilación de afirmaciones o juicios de valor. Y la sección 6, tesis o teoría científica, ¿no? Aquí está ya la etapa 11, que es el desarrollo de la teoría y envío a revisión por pares. Hasta ahí se terminarían como las etapas y luego vienen ya bueno, no las etapas, las primeras 11 secciones que mencionábamos, ¿no? Y ahora vienen los ingredientes de apoyo que entra la etapa 12, 13 y 14. La 12 es métodos creativos lógicos y no lógicos o técnicos. Y la etapa 13, objetivos del método científico. Y la etapa 14, actitudes y habilidades cognitivas. ¿Ok? En la observación. Ajá. Por ejemplo, un contador de bicicletas
muestra el número de ciclistas que han transitado una vía. Ujú. La observación es la adquisición activa de información sobre un fenómeno o fuente primaria. Los seres vivos detectan y asimilan los rasgos de un elemento utilizando sus sentidos como instrumentos principales. En los humanos, esto no solo incluye la vista y todos los demás sentidos, sino también el uso de herramientas, técnicas e instrumentos de medición. El término también se puede referir a cualquier dato recogido durante esta actividad. El adquirir información de los fenómenos que rodean el observador, sea con trabajo o de laboratorio o con trabajo de campo, es usualmente el primer paso del método empírico en la investigación científica. Estas observaciones llevan a la curiosidad y al planteamiento de características. Perdonen un momento. Así, estas observaciones llevan a la curiosidad y al planteamiento de preguntas sobre por qué un fenómeno ocurre o su relación con otros fenómenos. Ajá. Las observaciones se pueden clasificar en cuanto a su ocurrencia, frecuencia, duración, tiempo, dimensiones cualitativas, entre otros. Ajá. Ese es en la fase de observación. En la fase de la hipótesis. Ujú. La hipótesis de Andreas Celarius, que muestra los movimientos planetarios en órbitas excéntricas y eji- epicíclicas, ajá. Una hipótesis o sea, ese es como el ejemplo, ¿no? Esa hipótesis. La hipótesis de Andrea Celarius, que muestra que los movimientos planetarios en órbitas excéntricas y epicíclicas. Una hipótesis del griego hipo, subordinación o por debajo, y tesis, conclusión que se mantiene con razonamiento. Ajá, es decir, entonces es un enunciado no verificado que se intenta confirmar o refutar. Si es confirmada, la hipótesis se denomina enunciado verificado. La hipótesis es una conjetura que requiere una contrastación con la experiencia. Para ella no son suficientes los argumentos persuasivos por más elaborados que sean. Ujú. Nótese que de ciertas hipótesis se pueden deducir otras y sucesivamente. Se puede llegar a ciertos enunciados básicos de observación directa. Ujú. Una hipótesis científica es una proposición aceptable, ujú, que ha sido formulada a través de la recolección de información y datos. Aunque no esté confirmada, sirve para responder de manera alternativa y con base científica a un problema, ¿sí? Una hipótesis se puede usar como una propuesta provisional que no se pretende demostrar estrictamente o puede ser una predicción que se debe verificar por el método científico. En el primer caso, el nivel de veracidad que otorga a una hipótesis dependerá de la medida en que los datos empíricos apoyan lo afirmado en la hipótesis. Esto es lo que se le conoce como contrastación empírica de la hipótesis o bien proceso de validación de la hipótesis. Este proceso puede realizarse mediante confirmación, ajá, para la hipótesis universal o mediante verificación, que son para las hipótesis existenciales. De esta manera, la hipótesis son las afirmaciones acerca de las variables que determinan nuestro tema de investigación, ¿sí? Por ejemplo, a ver, tomando el tema de violencia de género en la adolescencia,
podríamos establecer como hipótesis que la violencia de género en adolescentes de la localidad de X lugar es causa del consumo de alcohol. Ujú. Esto no significa que tenga que ser verdadero ni que pueda ser la única causa. La causa en este caso es variable. Ujú. A partir de una investigación, se busca comprobar la hipótesis planteada al comienzo y esto puede dar como resultado que sea verdadera o que no. ¿Ok? Eso es la hipótesis. Ya les coloqué un ejemplo. Ahora, en la cuestión de experimentación. Ujú. La experimentación es un método común de las ciencias experimentales y tecnologías. Consiste en el estudio de un fenómeno reproducido en las condiciones particulares de estudio que interesan, generalmente en un laboratorio, eliminando o introduciendo aquellas variables que puedan influir en él. Usualmente el objetivo de la experimentación es comprobar o refutar la hipótesis. Ujú, nada más. Ahí, ahí está. La medición. Ajá. La medición es un proceso básico de la ciencia que se basa en comparar una unidad de medida seleccionada con el objeto o fenómeno cuya magnitud física se desea medir, para averiguar cuántas veces la unidad está contenida en esa magnitud. También se define la medición de los atributos de un objeto o evento que puede utilizarse para comparar con otros objetos o eventos. El alcance y la aplicación de la medición dependen del contexto y también de la disciplina. En las ciencias naturales y en la ingeniería, las mediciones no se aplican a propiedades nominales de los objetos o eventos, lo que es coherente con las directrices de vocabulario internacional de la metrología publicado por la Oficina Internacional de Pesas y Medidas. Sin embargo, en otros campos como la estadística, así como en las ciencias sociales y las ciencias del comportamiento, las mediciones pueden tener múltiples niveles que incluirán escalas nominales, ordinales, de intervalo y de razón. Ajá, esta es la medición en este sentido. ¿Qué es la falsabilidad? Ujú. Eh, bueno, en filosofía de la ciencia, la falsabilidad o refutabilidad es la capacidad de una teoría o hipótesis de ser sometida a potenciales pruebas que la contradigan. Es uno de los dos pilares del método científico, siendo la reproducibilidad el otro. Según el falsacionismo, toda proposición científica válida debe ser susceptible de ser falsa o refutada. Una de sus principales implicaciones es que la corroboración experimental de una teoría científicamente probada, aún la más fundamental de ellas, se mantiene siempre abierta a escrutinio. El falsacionismo, en todas y cada una de sus múltiples formas, es una idea interesante, pero insuficiente como para caracterizar qué es lo que es ciencia o para resolver el problema de la demarcación. Sufre de una serie de dificultades lógicas y epistemológicas que deberían detenernos si lo que buscamos es obtener una respuesta en cuanto a qué es buena, ajá, o, bueno, más bien a una respuesta cuanto a qué es buena ciencia, sí, o qué no. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo justo de esto, ¿no? Los habitantes de gran parte de Europa podrían llegar fácilmente a la conclusión de que todos los cisnes son blancos, porque ese es efectivamente el color de todos y cada uno de los miles de cisnes que han visto. Ajá. Este es un ejemplo de teoría falsable, porque basta encontrar un cisne de otro color para precisamente demostrar que es falsa. Ese es el ejemplo que les puedo poner.
con relación a la falsabilidad. Ujú. Otra parte del método científico que les mencioné es la reproducibilidad y la repetibilidad. Ujú. La reproducibilidad es la capacidad de un ensayo o experimento de ser reproducido o replicado por otros, en particular por la comunidad científica. La reproducibilidad es uno de los pilares del método científico, siendo la falsabilidad el otro, como se los mencioné en la diapositiva anterior. Ujú. Aunque existen diferencias conceptuales según la disciplina científica, en muchas disciplinas, sobre todo en aquellas que implica el uso de estadística y procesos computacionales, se entiende que un estudio es reproducible si es posible recrear exactamente todos los resultados de la misma escala y partir de los datos originales y el código informático empleado para los análisis. Por el contrario, en este contexto, la repetibilidad se refiere a la posibilidad de obtener resultados consistentes al explicar un estudio con un conjunto distinto de datos, pero obtenidos siguiendo el mismo diseño, un diseño experimental. Asimismo, el término está estrechamente relacionado al concepto de testabilidad. Ujú. En años recientes, fracasos reiterados en la reproducción de experimentos han dado lugar a una crisis de replicación en varias ciencias. Ujú. Pues bueno, ¿qué es la revisión por pares? Ajá. La revisión por pares o arbitraje es una evaluación usada para valorar trabajos escritos realizada por una o más personas con competencias similares a los productores del trabajo, ajá, es decir, a los expertos, pero que no forman parte del personal editorial del trabajo a evaluar con el fin de asegurar la claridad, factibilidad y rigor científico del trabajo. Esto, bueno, funciona como una forma de autorregulación de miembros calificados de una profesión dentro del campo relevante. Los métodos de revisión por pares se utilizan para determinar los estándares de calidad técnica y científica, proporcionar credibilidad y corregir los artículos originales escritos por los investigadores. Ujú. A eso se refiere con la revisión por pares. Ujú. La publicación. La publicación de las conclusiones de un trabajo científico es lo que convierte en ciencia. Ajá. Un texto científico, o sea, una publicación científica o comunicación científica, es uno de los últimos pasos de cualquier investigación científica, previo al debate externo. Comenzaron con cartas personales entre los científicos, libros y publicaciones periódicas como anuarios o revistas científicas. Actualmente, la herramienta más avanzada es Internet. Uno de los objetivos en su nacimiento y que se revela de gran utilidad es su uso como un mecanismo para comunicar las distintas fases de investigaciones científicas entre científicos y militares localizados en distintas partes del mundo, ¿no? Si el hallazgo científico es de gran trascendencia o actualidad, también se utilizan los medios de difusión masiva y las ruedas de prensa, aunque se considera poco respetable hacerlo antes de haberlo comunicado a la comunidad científica. Además de su uso genérico, suele denominarse específicamente como comunicación a un tipo de texto científico más o menos breve, originalmente concebido para su transmisión oral, especialmente el remitido a un congreso o simposio para que esté a disposición de los asistentes. Ujú. Dé lugar o no a una conferencia leída realmente en una reunión, y estos muy habitualmente se publican conjuntamente, ¿sí? A una red importante de investigaciones publicadas, artículos y demás,
creo que los han notado también en sus actividades en Redalic, ¿no? En en esa red definitivamente podemos encontrar muchas investigaciones, muchos estudios que dan aportación, algunos como antecedente. Precisamente pudieran meterse un poco a revisar qué diferentes artículos hay ahí sobre diferentes temas. Este, y ahí, ¿no? Se pueden dar una idea de lo que le estoy diciendo, como es también respecto a a la publicación. Ujú. ¿Cuáles serían las limitaciones entonces de la investigación cuantitativa? Si es tan exacta, si se basa al método científico. Claro que tiene ciertas limitaciones, ¿no? Entre ellas, que puede ser superficial al analizar conceptos complejos. Puede haber sesgo estructural, ya que los datos pueden ser imprecisos o faltantes. Los resultados pueden verse afectados por la recopilación de datos fuera de contexto. La información obtenida puede estar incompleta, puede limitar la profundidad de los conocimientos obtenidos. Puede ser difícil aislar o controlar las variables o medir sus efectos con precisión. Ujú. Para mejorar la inferencia casual y la atribución de los resultados, los investigadores cuantitativos pueden utilizar diseños, métodos y técnicas rigurosas. Para triangular los resultados, se recomienda utilizar métodos mixtos, cuantitativos y cualitativos, que ya también en algún momento se los había yo mencionado, ¿no? Una de las principales limitaciones de la investigación cuantitativa es su enfoque en mediciones numéricas y análisis estadísticos, lo que puede limitar la profundidad de los conocimientos obtenidos. Reduce las decisiones humanas complejas a métricas simples, sin tener en cuenta los factores emocionales y sociales más profundos que impulsan el interés y la acción del consumidor, ¿no? En este sentido. Confiar únicamente en datos cuantitativos puede dar como resultado una imagen incompleta del público objetivo, ¿no? Sin técnicas de investigación cualitativas como entrevistas en profundidad o grupos de discusión, pueden pasarse por alto importantes matices y complejidades del comportamiento del consumidor o de cualquier, le ponemos ahí consumidor, pero bueno, en este caso es cualquier tipo de investigación que podamos nosotros realizar. Ujú. Los métodos de recopilación de datos cuantitativos como las encuestas en línea o las entrevistas telefónicas también pueden ser propensos a errores y sesgos en las respuestas. Las personas suelen tener dificultades para comunicar con precisión sus propias motivaciones, lo que hace que los métodos puramente cuantitativos no sean fiables para comprender los verdaderos motivos, ¿no? Esto puede socavar la fiabilidad y la validez de los datos recopilados, lo que conduce a conclusiones erróneas y a una toma de decisiones, pues también erróneas, ¿no? Y por último, las herramientas de análisis de datos cuantitativos suelen ofrecer una flexibilidad limitada para ajustar el enfoque de investigación o explorar hallazgos inesperados. Esta rigidez, por ejemplo, en el análisis puede impedir el descubrimiento de información valiosa que puede ofrecer la técnica de investigación cualitativa, ¿no? Como las preguntas abiertas o las observaciones. Para superar estas limitaciones de la investigación cuantitativa, eh, se requiere de tanto marcos psicológicos como métricas cuantitativas. Ujú. Al recopilar datos cualitativos a través de métodos respaldados por la neurociencia, bueno, los expertos obtienen una comprensión más profunda de las motivaciones, actitudes y percepciones de las personas, ¿no? Este enfoque combinado permite un análisis holístico e integral, lo que permite en general formar decisiones más informadas y desarrollar estrategias efectivas, ¿no?
Otra de las limitaciones es la falta de contexto. Ujú. Los datos cuantitativos brindan información numérica, pero carecen del contexto necesario para comprender en profundidad el comportamiento de las personas. Recuerden que le puse aquí consumidor. Ujú. Información limitada, ¿no? Muchas veces se confía demasiado en los datos cuantitativos que se centran en el qué y el cuánto en lugar del por qué, crucial de las decisiones. Ajá. Confiar únicamente en los números pasa por alto las motivaciones y las emociones que impulsan el comportamiento, ¿no? de la persona. La imagen incompleta. Confiar únicamente en datos cuantitativos de encuestas y cuestionarios solo le proporciona una visión parcial. Ujú. La falta de flexibilidad en el análisis de datos cuantitativo puede perjudicar la comprensión sobre el complejo comportamiento humano. Si bien los datos cuantitativos ofrecen muchos conocimientos valiosos, pues sí son limitados a la hora de capturar aspectos cualitativos, ¿no? Un enfoque de métodos mixtos, como se los he mencionado, que combina ambos datos, proporciona una visión diferente y a la población del objetivo, ¿no? Lo que ayuda a tomar decisiones informadas y a descubrir pues tendencias emergentes también, ¿no? Entonces, pues bueno, esas son las limitaciones de la investigación cuantitativa, perdón, y como vemos, ¿no? Aún con tanta exactitud, creo que en algún momento se los he, mencionado, ¿no? Tanta flexibilidad también, o más bien, inflexibilidad también se puede romper, ¿no? Pero, pues bueno, aquí están estas limitaciones, ¿sí? Vamos a ver ahora los tipos de investigación cuantitativa. Ujú. Aquí está. Vamos a dar inicio con investigación analítica. El método analítico o método empírico analítico es un modelo de estudio científico basado en la experimentación directa y la lógica empírica. Es el empleado con mayor frecuencia en las ciencias, tanto en las ciencias naturales como en las ciencias sociales. Este método consiste en la aplicación de la experiencia directa o la obtención de pruebas para verificar o validar un razonamiento. Para eso se vale de mecanismos y prácticas objetivas como las estadísticas, la observación y la replicación experimental. El método analítico es uno de los modelos propuestos en el método científico. En este sentido, es un método de investigación sumamente útil en campos de estudio novedoso, inexplorados o en investigaciones de tipo descriptivo, dado que emplea herramientas que revelan relaciones esenciales y características fundamentales de su objeto de estudio. Además, permite aprender tanto de los aciertos, ajá, experimentales como también de los errores. El método analítico y el empirismo, ¿no? ¿De qué se trata? Aquí está. Bueno, pues la lógica del empirismo, en la que se basa el método analítico, proviene de la filosofía de la antigua Grecia, siendo su máximo exponente el propio Aristóteles, ¿no? Posteriormente se transmitió a través de los estudios árabes medievales y hoy juega un rol esencial en la conformación de la lógica experimental que fundamenta la idea de ciencia y de conocimiento comprobable. Ujú. Las características del método analítico son las siguientes. Es fáctico, verificable, progresivo y autocorrectivo y depende del muestreo. Cuando decimos que es fáctico, es porque se basa en hechos comprobables, manteniendo un saludable
escepticismo respecto a lo que carezca de fundamentos racionales. Ujú. Es verificable porque no plantea el estudio de los fenómenos del universo mediante la lógica interna de la mente o de la fe religiosa, sino de la constatación a través del uso de los sentidos y, por supuesto, de instrumentos de medición. Ujú. Es progresivo y autocorrectivo. Ajá. Se actualiza de manera paulatina, pero constante, modificando lo que se tiene por cierto de un momento a otro, siempre y cuando haya evidencias que respalden la nueva proposición. Y depende del muestreo, y porque, bueno, por esta razón se aplica también el propio proceso de recolección de evidencia, de manera de no incurrir en falsas premisas debido a una recolección defectuosa de datos. ¿Ok? Ahora, bueno, esto fue la investigación analítica. Ahora vamos a revisar la investigación descriptiva. Ujú. La investigación descriptiva ofrece a los investigadores una forma de presentar los fenómenos tal y como ocurren de forma natural, enraizada en una naturaleza abierta y no experimental. Este tipo de investigación se centra en relatar los detalles de fenómenos o contextos específicos, ayudando a los lectores a obtener una comprensión más clara de los temas de interés en este sentido, ¿no? Por ejemplo, desde las empresas que miden satisfacción de sus clientes hasta los educadores que evalúan la dinámica de las aulas, ¿no? Los datos recogidos en la investigación descriptiva proporcionan valiosas perspectivas en diversos campos, ¿no? Por ejemplo, la investigación descriptiva se diferencia de la experimental en que recopila datos abiertos para describir en detalle un concepto o fenómeno, ¿sí? ¿Qué significa investigación descriptiva? ¿No? En esencia, la investigación descriptiva es un enfoque sistemático utilizado por los investigadores para recopilar, analizar y presentar datos sobre fenómenos de la vida real con el fin de describirlos en su contexto natural. Su objetivo principal es describir lo que existe basándose en observaciones empíricas, ¿ok? En este sentido, a diferencia de la investigación experimental, en la que las variables se manipulan para observar los resultados, la investigación descriptiva trata el escenario tal cual para facilitar la investigación posterior, proporcionando un marco o nuevas perspectivas sobre las que puedan basarse los estudios posteriores. ¿Mm? ¿Cuál sería entonces la definición como tal de investigación descriptiva? Bueno, se define como un método de investigación que observa y describe las características de un determinado grupo, situación o fenómeno. El objetivo no es establecer relaciones causa-efecto. Aquí es ofrecer una descripción detallada de la situación, ¿sí? Vamos a ver evolución de la investigación descriptiva en el mundo académico. Ujú. Históricamente, la investigación descriptiva ha desempeñado un papel fundamental en numerosas disciplinas académicas. Los antropólogos, por ejemplo, han utilizado este enfoque para documentar culturas y sociedades. Los psicólogos lo han empleado para captar comportamientos, emociones y reacciones. Con el tiempo, el método ha evolucionado, incorporando avances tecnológicos y adaptándose a las necesidades contemporáneas, pero su esencia sigue estando arraigada en la descripción de un fenómeno o un entorno tal y como es. ¿Ok? ¿Por qué utilizar un diseño de investigación descriptivo? ¿No? La investigación descriptiva es una piedra angular en el panorama de la investigación
por su capacidad de ofrecer una instantánea detallada de la vida. Ujú. Sus cualidades y métodos únicos la convierten en un método inestimable para diversos fines de investigación. Ujú. ¿Por qué? Bueno, pues las ventajas de obtener una imagen clara, ¿no? Por supuesto. La investigación descriptiva capta el estado actual de los fenómenos, ¿sí? Ofreciendo a los investigadores un reflejo detallado de las situaciones. Esta representación inalterada es crucial para sectores, no sé, como el marketing, ¿no? Donde la comprensión del comportamiento actual de los consumidores puede dar forma a las estrategias futuras, ¿ok? Eh, otra razón, pues facilita la interpretación de datos, ¿no? Dada su naturaleza directa, la investigación descriptiva puede proporcionar datos más fáciles de interpretar, tanto para los investigadores como para su público. En lugar de analizar complejas relaciones estadísticas entre variables, los investigadores presentan descripciones detalladas de sus observaciones cualitativas. Los investigadores pueden realizar un análisis en profundidad relacionado con su pregunta de investigación, pero el público también puede extraer ideas de sus propias interpretaciones o reflexiones sobre posibles patrones subyacentes. Ujú. Otro punto, pues, es aumentar la claridad del problema de la investigación. A pesar de, al presentar las cosas tal y como son, la investigación descriptiva puede ayudar a dilucidar cuestiones de investigación ambiguas. Un estudio descriptivo bien ejecutado puede arrojar luz sobre aspectos pasados por alto de un problema, allanando el camino para futuras investigaciones. Ujú. Otra razón es abordar problemas prácticos. En el mundo real, no siempre es posible manipular variables o realizar experimentos controlados. En las ciencias sociales, por ejemplo, es fundamental comprender las normas culturales sin interferenciarlas. La investigación descriptiva permite este tipo de perspectivas no intrusivas, garantizando una comprensión genuina, ¿no? Otra razón para utilizarla es sentar las bases de futuras investigaciones. A menudo los estudios descriptivos sirven de trampolín para investigaciones más complejas. Al establecer datos de referencia y poner de relieve patrones, crean una plataforma sobre la que pueden construirse y probarse hipótesis más complejas en estudios posteriores. ¿Ok? Esas son como las razones por las cuales podríamos utilizar este diseño de investigación descriptivo. Eh, ¿Cuáles son las características entonces de la investigación descriptiva? Ajá. Se distingue esta investigación por una serie de características distintivas que la diferencian de otras metodologías de investigación. Reconocer estas características nos puede ayudar a los investigadores a diseñar, aplicar e interpretar eficazmente los estudios descriptivos. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cuáles son? Primero, la especificidad de la pregunta de investigación. Como toda investigación, la descriptiva comienza con una pregunta de investigación bien definida, ujú, que pretende detallar un fenómeno concreto. La especificidad garantiza que el estudio se mantenga centrado en la recopilación de datos relevantes sin desviaciones innecesarias. Centrarse en la situación actual. Mientras que algunos métodos de investigación pretenden predecir tendencias futuras o descubrir verdades históricas, la investigación descriptiva se centra principalmente en el presente. Trata de captar el estado actual de las cosas
como comprender los hábitos de consumo actuales o documentar un fenómeno recién observado. Ujú. La siguiente es metodología estandarizada y estructurada. Para garantizar la credibilidad y coherencia de los resultados, la investigación descriptiva suele emplear métodos estandarizados, ya sea utilizando un conjunto fijo de preguntas de encuesta o siguiendo protocolos de observación específicos. Este enfoque estructurado garantiza que los datos se recogen de manera uniforme, lo que facilita su comparación y, por supuesto, también su análisis, ¿no? Y por último, el enfoque no manipulativo en la observación, ¿sí? Una de las características más destacadas de la investigación descriptiva es su naturaleza, no invasiva, como ya lo hemos mencionado antes, ¿no? Los investigadores observan y documentan sin influir en el sujeto de investigación ni en el entorno. Esta postura pasiva garantiza que los datos recogidos sean un reflejo genuino del fenómeno estudiado, replicabilidad y coherencia de los resultados. Debido a su metodología estructurada, los resultados de investigación descriptiva pueden reproducirse a menudo en diferentes entornos o con diferentes muestras. Esta coherencia aumenta la credibilidad de los resultados y refuerza la validez de las conclusiones extraídas del estudio. ¿Ok? Esas son las características de la investigación descriptiva. ¿Mm? ¿Cuáles son los métodos de recogida de datos en este tipo de investigación? ¿No? Bueno, la investigación descriptiva pretenden representar con autenticidad situaciones y fenómenos. Estas técnicas garantizan la recogida de datos completos y fiables sobre el tema de interés. El método de investigación descriptiva más adecuado depende de la pregunta de investigación y de los recursos disponibles para su estudio. ¿Sí? Ok. Encuestas y cuestionarios. Primero, ¿no? Las encuestas y los cuestionarios, una de las herramientas más conocidas del arsenal del investigador, ofrecen un medio estructurado de recopilar datos de una amplia audiencia. Mediante preguntas cuidadosamente diseñadas, los investigadores pueden obtener respuestas estandarizadas que se prestan a la comparación y el análisis directo en la investigación cuantitativa y cualitativa. La investigación mediante encuestas puede manifestarse en diversos formatos, desde interacciones cara a cara y conversaciones telefónicas hasta plataformas digitales. Aunque las encuestas pueden llegar a un público amplio y generar datos cuantitativos listos para el análisis estadístico, pues también plantean el reto de posibles sesgos en el diseño y dependen en gran medida de la honestidad de los encuestados, ¿no? Esto es la realidad en cuanto a encuestas y cuestionarios, ¿no? Otro método que se utiliza son las observaciones y estudios de casos. La observación directa o participante es un método en el que los investigadores observan y documentan activamente comportamientos o acontecimientos. Es decir, un investigador puede, por ejemplo, observar la dinámica de una clase o el comportamiento de los compradores en un mercado. Los estudios de caso ofrecen una inmersión aún más profunda, centrándose en el análisis exhaustivo de un individuo, grupo o acontecimiento concreto. Estos métodos presentan la ventaja de captar datos detallados, ajá, esto en tiempo real, pero también pueden requerir mucho tiempo y a veces pueden introducir sesgos en el observador. Ajá. El otro recurso son las entrevistas y grupos de discusión. Ujú. Las entrevistas, tanto si siguen un guión estructurado como si fluyen de forma más orgánica, son un medio eficaz para extraer información detallada directamente de los participantes. Por otro lado, los grupos de discusión reúnen a varios participantes para debatir.
con el objetivo de recabar opiniones diversas y colectivas sobre un tema o producto concreto. Estos métodos ofrecen la ventaja de profundizar en el conocimiento y la adaptabilidad en la recogida de datos. Sin embargo, requieren entrevistadores cualificados y en los grupos de discusión las opiniones individuales pueden verse influidas precisamente por la dinámica de grupo, ¿no? Sabemos que eso pues, es muy sencillo de que suceda, que se dejen influenciar precisamente por lo que está sucediendo y las opiniones, por supuesto, de un grupo. Ujú. Y el otro método que también utiliza es el análisis documental y de contenido. En este caso, en lugar de generar nuevos datos, los investigadores examinan documentos o contenidos existentes. Esto puede abarcar desde el estudio de registros históricos y periódicos hasta el análisis del contenido de los medios de comunicación o la literatura. Ujú. El análisis del contenido existente ofrece la ventaja de la accesibilidad y puede proporcionar información sobre periodos de tiempos más largos. Ujú. Sin embargo, la fiabilidad y la pertinencia del contenido son primordiales, por lo que los investigadores deben abordar este método con discernimiento. ¿Sí? O sea, es bastante puntual en este sentido que se tiene que discernir. Ujú. Y bueno, ¿cómo se analizan los datos entonces en la investigación descriptiva? Ujú. Pues los datos de la investigación descriptiva, ricos en detalles y perspectivas, requieren un análisis bastante meticuloso para extraer conclusiones significativas, ¿no? Ya como lo mencionamos ahorita en los métodos que utiliza, pues evidentemente requiere de algo más meticuloso para precisamente poder obtener la información que se requiere y de manera significativa. Ujú. El proceso de análisis transforma los datos brutos en conclusiones estructuradas que pueden comunicar y sobre las que se puede actuar. Ujú. Por ejemplo, vamos a describir estos análisis. En el caso primero, el análisis de contenido cualitativo. Para los datos recogidos mediante entrevistas, grupos de discusión, observaciones o preguntas abiertas de encuestas, ajá, el análisis de contenido cualitativo es una opción popular. Aquí, bueno, recuerden que consiste en examinar datos no numéricos, porque es cualitativo, ajá, lo subjetivo. Para esto, para identificar patrones, temas o categorías. Mediante la codificación de respuestas y observaciones, los investigadores pueden identificar elementos recurrentes, lo que facilita la comprensión de conjuntos de datos más amplios y la extracción de las conclusiones. ¿Ok? Luego tenemos el recurso de la utilización de estadísticas descriptivas. Cuando se trabaja con datos cuantitativos, ujú, precedentes de encuestas o experimentos, las estadísticas descriptivas tienen un mayor valor, ¿no? Un valor incalculable en ese sentido. Medidas como la media, la mediana, la moda, que ya revisaron en métodos estadísticos, la desviación típica y la distribución de frecuencias ayudan a resumir los conjuntos de datos, proporcionando una instantánea de los patrones generales. Ujú. Representaciones gráficas como histogramas, diagramas circulares o gráficos de barras pueden ayudar a visualizar mejor estas estadísticas. Ujú. En la codificación y categorización de los datos. ¿No? Tanto los datos cualitativos como los cuantitativos suelen requerir codificación, sí o sí, ¿no? La codificación consiste en asignar etiquetas a respuestas o comportamientos específicos para agrupar segmentos similares de datos. Esta categorización ayuda a identificar patrones, especialmente en grandes conjuntos de datos,
Por ejemplo, las respuestas a las preguntas abiertas de una encuesta pueden codificarse en función de palabras clave o sentimientos, lo que permite un análisis más estructurado. Ujú. Y bueno, la representación visual mediante gráficos y diagramas. Las ayudas visuales como gráficos, tablas y diagramas pueden simplificar datos complejos, haciéndolos más accesibles y comprensibles, tanto si se trata de mostrar distribuciones de frecuencia mediante histogramas como de trazar relaciones con redes. Las representaciones visuales pueden dilucidar tendencias y patrones de forma eficaz. ¿Ok? Y bueno, pues para garantizar la validez y fiabilidad de resultados en el ámbito de investigación, la credibilidad de los resultados es primordial. Sin fiabilidad en los resultados, incluso los datos recopilados con mayor meticulosidad pueden perder su valor, ¿sí? Dos pilares que refuerzan la credibilidad de los resultados de la investigación son la validez y la fiabilidad. Ujú. La validez, que se refiere a medir lo correcto. Ujú. Más claro o más profundo, se refiere a la precisión de la investigación. Trata de responder a la pregunta, ¿está midiendo realmente la investigación lo que pretende medir? En la investigación descriptiva, cuyo objetivo es ofrecer una imagen auténtica de la situación actual, es fundamental garantizar la validez. Por ejemplo, si un estudio pretende comprender las preferencias de los consumidores por una categoría de productos, las preguntas planteadas deben reflejar genuinamente esas preferencias y no desviarse hacia territorios no relacionados. Ujú. Pueden examinarse muchas formas de validez, como la validez de contenido, la validez de criterio, la validez de constructo, para garantizar que los instrumentos y los procesos de investigación se ajusten a los objetivos precisamente de la misma, ¿no? Y la fiabilidad es la coherencia de los resultados. La fiabilidad, por su parte, se refiere a, a la coherencia de los resultados de la investigación. Cuando un estudio demuestra fiabilidad, esto sugiere que otros podrían repetir el estudio y los resultados seguirán siendo coherentes en todas las repeticiones. En la investigación descriptiva, factores como la formación de los observadores y la estandarización de los protocolos de entrevista contribuyen a aumentar fiabilidad para evaluar y mejorar la fiabilidad. Pueden emplearse técnicas como las mediciones test-retest y de consistencia interna. El test-retest nos referimos a el antes y después, ¿no? Déjenme les muevo tantito esto para como ahí, para que puedan leer con claridad. Ujú. Bueno, pues eso es cuanto con relación a la investigación descriptiva. Vamos a pasar ahora a la investigación experimental. Ujú. Esta investigación es el tipo de investigación científica que obtiene datos a través de la experimentación para luego cotejar tales datos con variables a fin de determinar las relaciones de causa y efecto en los fenómenos estudiados. Las variables están sujetas a manipulación según los objetivos del estudio. El investigador manipula la variable independiente. Ajá. Esto es controlada intencionalmente para observar cómo afecta a la variable dependiente en la que se observa el efecto de la manipulación. Ujú. Por otro lado, los investigadores también deben controlar las variables constantes. Estas son las que se mantienen igual o a lo largo de un estudio para garantizar que cualquier influencia observada sobre la variable dependiente se deba exclusivamente a la manipulación de la variable independiente, ¿sí? A ver, por ejemplo, cuando los investigadores prueban el efecto de un fertilizante sobre las plantas de leguminosas, a un grupo de plantas
se les administra fertilizante. Ajá. Manipulación conducida, que esa sería entonces la variable independiente. Otro grupo de control no recibirá el fertilizante. Las variables constantes deben ser que ambos grupos reciban la misma cantidad de agua, luz y estén a la misma temperatura y al tipo de suelo. Ajá. Aunque no se haya recibido el fertilizante, pero las demás condiciones están en igual. Ajá. Esas son las variables constantes. En este caso, la variable constante sería el agua y la luz, la temperatura y el tipo de suelo. Ujú. Y la variable independiente, que es la que están manipulando, es la administración del fertilizante. ¿Ok? A cabo de varias semanas se observará si la administración del fertilizante tuvo un efecto en las plantas que lo recibieron. Ujú. La variable dependiente se reflejará en el crecimiento distintivo de esas plantas, medido en centímetros y comparado con el grupo de control. Ujú. Ahí está la variable dependiente, ¿ok? Que es la que no se manipula. Espero haya quedado claro, ajá, con el ejemplo. Variable dependiente es el crecimiento porque no se ha manipulado. Las constantes son las mismas condiciones de las plantas y la variable independiente es la que se manipuló, en este caso fue el fertilizante. Ujú. Generalmente, las investigaciones experimentales emplean métodos cuantitativos. Así, se basa en un protocolo de control. Presentan variables, se llevan adelante la manipulación de tales variables y se observan los resultados en datos cuantificables. De acuerdo con la forma de conducir las investigaciones, estas pueden guiarse por diseños preexperimentales, experimentales verdaderos o cuasi experimentales. Con los experimentos se procura probar las hipótesis planteadas acerca del fenómeno que abarca. La investigación experimental tiene aplicación de las ciencias naturales en las ciencias aplicadas y en determinadas ciencias sociales como la psicología, la educación y la sociología, entre otras. Ujú. ¿Cuáles son las características de la investigación experimental? Tiene características específicas derivadas de sus métodos de análisis. Ajá. Eh, pues bueno, les voy a decir, ajá, espérame, cuáles son ahora, ¿no? Aquí está. Eh, las condiciones controladas, ¿no? Eh, los experimentos eh, se aplican en condiciones rigurosamente controladas para tener claridad sobre los factores que inciden en el comportamiento del objeto estudiado. Ujú. Otra característica es la manipulación de variables. El experimento es introducido o provocado por el investigador, quien manipula deliberadamente las variables independientes para obtener diversos resultados, siempre bajo parámetros controlados. Los grupos de control. Estos son usados para mantener condiciones constantes y servir de cotejo en los resultados. Otra característica es la observación del objeto de estudio. Aquí el investigador debe observar el comportamiento del fenómeno analizado en cada uno de los escenarios construidos para a partir de lo cual podrá obtener los datos concluyentes. Ujú. Los tipos de investigación experimental. La investigación experimental se divide en diversos tipos de acuerdo al diseño, que a su vez depende de los objetivos planteados por el investigador. Ajá. Estos tipos de diseño son los siguientes. El primero es el diseño pre-experimental. En este diseño de investigación experimental, solo se analiza una variable y esta no se manipula.
por lo cual no es necesario un grupo de control. Ujú. Se usa para establecer un primer acercamiento al objeto de estudio, ¿sí? Es decir, que suelen ser investigaciones exploratorias en torno al fenómeno realizado, más bien el fenómeno analizado. Ujú. Por ende, también sirve como fundamento para ensayar futuros experimentos más complejos. Ajá. Por ejemplo, deseamos saber si capacitar en redes sociales puede generar conocimiento en el personal de una empresa. Ujú. Se aplicará una prueba a un grupo antes del curso y otra al finalizar. De ese modo se podrá determinar qué tanto sabían sobre el tema y si aumentó el conocimiento después del curso. Como vemos, es un solo grupo y una única variable. Ajá, nada más. El grupo y la variable es precisamente esta parte del el conocimiento en redes, ¿no? O sea, no hay algo más. El diseño experimental, ay, aquí está. El diseño experimental verdadero. Un diseño experimental verdadero pretende establecer la relación entre causa y efectos a partir de un estricto protocolo de control. Tiene como base el análisis estadístico para poder comprobar o refutar la hipótesis. Ujú. Por eso se considera el tipo de investigación experimental más preciso. Algunos criterios del diseño experimental verdadero son establecer un grupo de control viable, establecer diversos grupos de muestra al azar, manipular y probar una única variable para no complicar el análisis y comprometer los resultados, ¿no? Por ejemplo, los estudios que ponen a prueba los efectos de un medicamento. ¿No? Eso, eso podría ser el ejemplo de un diseño experimental verdadero. Ujú. Yo creo que en este momento voy a dejarlo aquí, la primer clase de investigación. Ujú. Y en la que sigue continúo con el diseño, más bien la investigación experimental y le damos continuidad a la clase, ¿no? Hoy nos vamos a quedar en esta parte de la investigación experimental, que es el diseño experimental verdadero. Y bueno, les agradezco su tiempo y hasta luego.